Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, hoy 31 de octubre e iniciamos con una buena noticia. Por unanimidad, la Comisión de Educación aprueba el proyecto de ley que lo que busca es implementar el folclore en la enseñanza a los alumnos de todo el país. Esta iniciativa lo que busca es fortalecer, obviamente, la identidad nacional de los peruanos. La enseñanza del folclore en los niveles inicial y primaria cada vez está más cerca. La Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley impulsado por el congresista Francesco Petrosi, que declara de interés nacional la incorporación de esta materia en el sistema educativo nacional. Esta iniciativa tiene como finalidad preservar la identidad nacional y cultural desde los centros educativos, cumpliendo así su rol formador, donde se estimule la valoración de las tradiciones y costumbres de todo el territorio nacional. Para Petrosi, vicepresidente de la Comisión de Cultura, la enseñanza del folclore en el currículo escolar revaloriza la riqueza cultural de nuestro país, garantizando así la preservación, promoción y difusión de los diversos pueblos peruanos. ¿Por qué he confeccionado esta ley? No solamente por los bailes, por la música. Estoy pensando en la literatura, estoy pensando en las artesanías, en los símbolos patrios, en nuestras leyendas, en nuestras tradiciones más ancestrales que deben pasar de generación en generación. En fin, estoy pensando en amor e identidad. La iniciativa legislativa, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, habiendo sido aprobado con un texto sustitutorio por unanimidad, queda ahora en manos del Pleno, donde será debatido y eventualmente aprobado. Bueno, y esta tarde fueron cremados los cuerpos del gran García Zárate y también del actor Fernando de Soria. Familiares, artistas y demás personas asistieron dando pues el último adiós a estos grandes artistas. Veamos. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, bajarín miripuchcandi, perlas chayay. Al ritmo de su máxima inspiración, Adiós Pueblo de Ayacucho, familiares y amigos del maestro de la guitarra Raúl García Zárate acompañaron el traslado del féretro desde el Museo de la Nación hasta el Camposanto Jardines de la Paz en La Molina, donde fue cremado. ¡Maestro Raúl García Zárate! ¡Presente! ¡Raúl García Zárate! ¡Presente! ¡Raúl García Zárate! ¡Presente! En el mismo Camposanto fue cremado Fernando de Soria, reconocido actor argentino, quien falleció a los 80 años de edad. Bueno, amigos, ahora es momento de presentar a nuestros invitados. Nos encontramos con Patricia Barreto, actriz, y también con Luis Alberto León, dramaturgo, y vamos a conversar acerca de esta nueva propuesta escénica que nos presenta Teatro La Plaza Sabia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos un poquito a entender de qué va esta obra. Luis Alberto, es parte de tu creación y forma parte de esta trilogía. Sí, Sabia es parte de una trilogía que habla de 3 episodios de la historia del Perú que considero dejaron una huella en eso, en nuestra historia, y no necesariamente son 3 episodios digamos que se tratan convencionalmente o que tienen una relevancia convencional, sino son episodios que he encontrado que tienen relevancia también para mí, o sea, bajo mi punto de vista, ¿no? Bueno, esto para un poco poner en perspectiva la situación. Hablamos de La Cautiva, en principio, esta Correcto. obra que toca esos episodios oscuros del conflicto armado en nuestro país. Correcto. Y esta nueva propuesta que justamente de la era de caucho, ¿no? Que trae consigo mucho dolor, y es importante eso que señalas, porque no siempre se cuenta, ¿no? No siempre lo tenemos a la mano, y quizás el arte, en este caso, esta propuesta escénica, nos sirve para visibilizar esta etapa de la historia de nuestro país. Patricia, ¿cómo ha sido este trabajo, ¿no? Con un episodio tan doloroso, además? Ha sido interesante también darme cuenta cuando yo recibí el proyecto que desconocía acerca de lo que pasó. Muy bien, en el colegio nos enseñan por cultura general en historia acerca de la explotación del caucho en nuestro país, pero nunca nos acercaron el tema de lo que exactamente pasó detrás, ¿no? Porque a partir de que sí hay un crecimiento empresarial, nunca sabes qué
qué atraviesa o qué pasa por debajo de, ¿no? Y en este caso darme cuenta que hubo un etnocidio perpetrado por un peruano. Entonces, para mí me tocó mucho, me sentí como cómplice en un momento, pero cómplice de ignorancia, ¿me entiendes? Es como, ¿cómo no podía saber que estaba pasando esto? Y creo que pasa también un poco también con la gente que va al teatro y se ve reflejada en una historia que desconoce. Cuando tenemos los foros los jueves, por ejemplo, nos damos cuenta que hay mucha gente, vienen extranjeros también a ver nuestra obra y que nos dicen cómo los peruanos saben tan poco de su historia. Y creo que eso es lo que nos pasa. A veces también la repetimos por desconocimiento, por desinterés. Y en este caso es una ficción, ¿no? Porque se trata acerca de esta historia de este empresario cauchero que está tentativamente en los últimos momentos de su vida, ¿no? En lo que pero uno se explica. cuestiona lo que hizo a lo largo de sus años, ¿no? Y que pasa por este trámite de estar enfermo, que en una realidad paralela, pero en lo que se concibe como un supuesto embarazo, lo que alberga adentro son 3 cabezas de mujeres amazónicas, y de las cuales estas vienen a recuperar, ¿no? Y es un poco encontrarse con sus demonios internos, y que además también está inspirado en un personaje real. Sí, digamos que una de las lecturas referenciales ineludibles fue la del empresario Julio César Arana, ¿no? Empresario el cual fue responsable del aniquilamiento o asesinato de miles de pobladores amazónicos. Entonces, como bien menciona Patricia, esto es algo que usualmente no se señala dentro de nuestra educación de la historia. Y esta es una ficción pero que intenta, a través de la fantasía, condensar la mentalidad del cauchero. ¿Qué es lo que hace que un empresario qué puede tener en la cabeza para que alguien pueda perpetrar este tipo de crímenes en nombre del supuesto progreso, de la supuesta civilización, y despreciando totalmente las culturas amazónicas? Bueno, y esta idea del progreso, claro, estamos hablando del siglo XX, pero tranquilamente se puede ceñir a nuestros tiempos cuando vemos conflictos por el agua, por el territorio. Correcto. Y aquí es interesante hablar del tema de la cosmovisión que me mencionaba, ¿no? Porque está relacionada a la cosmovisión nativa. Hemos estado hace unas semanas, unos días en realidad, con la pregunta de autoidentificación, cómo nos reconocemos, cómo sabemos quiénes son los pueblos, las lenguas que alberga nuestro territorio nacional, y necesitamos en ese sentido un poco de empatía. ¿Cómo es que tú como actriz has podido relacionarte con tu personaje para poder dar vida a esta historia tan fuerte? Mi personaje se llama Lalia y es a la que le toca el rol de cuidar a este empresario en los últimos días de su vida. Es una mujer que ha pasado por una etapa durísima previa a encargarse de este hombre, y ella tampoco sabe exactamente qué la llevó a estar aquí, pero se encuentra cuidándolo. En el momento que empieza a conocerlo, a interactuar con él, se da cuenta que él esconde muchas cosas, y que en el proceso bueno, no les voy a contar mucho de qué revela, ¿no? Porque mi personaje más o menos como que lleva la mirada del público. Yo los acompaño a que conozcan la historia de este cauchero. Bueno, pero lo que me interesa también es que hablamos de la identidad, también era el hecho de hacer un ejercicio de pertenencia. Porque nosotros nos falta sentirnos que pertenecemos a este país, que a veces hablamos de la selva como algo muy lejano, que pasa allá y en las comunidades lejanas, y a ver si se censa por allá y si se llega a censar. Solo cuando pasa algo como Valdahuazo, ahí recién totalmente. La mirada, ¿no? Entonces, estas obras, muy aparte de enriquecernos culturalmente y de pasar un momento entretenido, también nos hace un ejercicio de pertenencia. Este país te pertenece, y así como tu historia. Entonces es momento de que abraces tu historia, la conozcas, sí, en un momento analices qué es lo que pasó y tomes una decisión. Si no, vamos a tener que seguir repitiendo y tener actitudes omisas por ignorar
por ignorar qué es lo que pasó. Entonces vamos a hacer como, no sé, pero bueno, la cosa como es una que... tabla rasa, ¿no? Sí, correcto. No es permeable a lo que sucede en nuestro entorno, teniendo en cuenta la riqueza que tenemos, ¿no? Exacto. Somos 55 pueblos originarios, 47 lenguas originarias y somos un país, eso, lo que tú mencionas, diverso. Un poco hablemos del tema del elenco. Hablamos de ese personaje, Leonardo Torres Vilar. ¿Quién es más maravilloso, o sea, está aparte. bien? Habla de tu compañero. Sí, Leonardo Torres, Cindy Díaz, Evelyn Ayauca, Alejandro Boruncle, Lucho Sandoval, Ricardo Velázquez, Fiorella de Ferrari. Es un elenco también con una energía distinta, pero que es homogénea y hace una obra espectacular. No es porque sea mi obra, de verdad les digo, pero es un espectáculo, es un gran espectáculo, es un espectáculo multidisciplinario. La Plaza, como productora, se ha lucido, porque cuando tú dices ya no puede superarse más, viene una Siempre obra que más. de verdad supera Y las de expectativas. nuevo de la mano de Chela Ferrari, como en La Cautiva. Sí. Sí, empezamos nuestra colaboración con La Cautiva y volvemos a trabajar con Chela. Esta es una, hay que añadir también que Chela tiene talentos dramatúrgicos, así que ha tomado esta obra y ha hecho una versión propia de la obra, con mucho acierto, y no sé, por lo pronto es un placer trabajar con ella, tener una compañera de esa inteligencia, ese entusiasmo y ese compromiso, y una compañera con la cual puedo aprender muchísimo sobre teatro, porque es una disciplina en la cual no siempre he trabajado, ¿no? Claro, y es importante esto, ¿no? Que se enriquece de los demás, ¿no? Comentábamos hace unas semanas cuando empezó la sala de parto y era importante esta especie de diálogo, ¿no? Para poder dar un resultado mucho mejor. Hablas, Patricia, del tema de involucrar al público en una historia, en un episodio tan oscuro, real además, ¿no? Y en ese sentido también hay una especie de trabajo experimental con el público cuando empieza la obra. Estamos súper comprometidos con ese tema porque también nos ponemos en los zapatos de los demás, de todas las generaciones en realidad. No estábamos informados acerca del tema y nosotros también queremos que sean activos, espectadores activos y que sean parte de. Entonces, para hacer este ejercicio de pertenencia que te digo, es importante que se sientan parte. Entonces, hemos creado una instalación. Es una intervención que se abre a las 7 de la noche, la obra empieza a las 8, entonces invitamos a toda la gente que va a ver la obra llegar un poco antes, si es posible una media hora antes, porque van a tener la posibilidad de no solamente entrar a la sala y entrar al escenario, sino de recibir múltiples estímulos. Hay videos, hay documentación, hay fotografías, hay vestuarios, están los actores, puedes interactuar con nosotros, conversar acerca de nuestra historia, qué es lo que pasó, descifrar qué es lo que vamos a ver y así tener información para recibir el montaje. Porque puedes recibirlo como una ficción cualquiera, pero cuando te das cuenta que es parte de tu historia, cala de otra manera. Y es interesante eso, ¿no? Porque, claro, al final de la obra te genera esto de cuestionarte y conocer, investigar y conocer un poco más. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba. Simplemente algo cortito. ¿En dónde? Sabemos que la plaza, pero para los que no saben dónde va a dar esta obra sabia y hasta cuándo. Estamos en el Teatro La Plaza de jueves a martes a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la noche. Las entradas en Teleticket de Unimetro, ya saben, hay descuentos para todos, para estudiantes, también hay combos. Sigan las redes del Facebook de La Plaza y se van a enterar de todo. También hay un call center y ahí pueden separar sus entradas para que vayan. Estamos muy contentos de recibirlos. Es una corta temporada, así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y nada, nos vamos con esto. Muchísimas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Recuerden que ya vienen los deportes. Walter Arraya en minutitos.